Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos del grupo número 4 y a continuación les vamos a explicar acerca de la circulación. Primero tenemos una visión general de la circulación, biofísica de la presión, el flujo y la resistencia. Antes que nada, la función principal de la circulación es transportar nutrientes, transportar productos de desecho y transportar hormonas a los distintos tejidos del organismo. La velocidad de flujo sanguíneo va a verse controlada en respuesta a la necesidad de nutrientes. Por ejemplo, el riñón, como nosotros sabemos, va a recibir mucho más flujo sanguíneo debido a la importante función que tiene, como es la de excretar desechos del cuerpo. El control del corazón y de los vasos sanguíneos va a verse estrechamente relacionado al gasto cardíaco y a la presión arterial necesarios para garantizar un flujo sanguíneo para nuestro organismo. Tenemos las características físicas de la circulación. La circulación sistémica es la que se encarga de llevar sangre oxigenada a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, exceptuando los pulmones. También se la conoce como circulación mayor. En cambio, la circulación pulmonar, como su nombre lo dice, se va a encargar de la circulación en los pulmones, también conocida como circulación menor. Es muy importante, antes que nada, entender y comprender cuál es la función que cumplen cada componente de la circulación. Vamos a empezar con las arterias. Su función es transportar la sangre en una presión alta. Por eso, como podemos observar, sus paredes musculares, sobre todo, son gruesas. Las arteriolas van a controlar los conductos por donde se libera la sangre. Entonces, aquí pueden observar que su túnica media es muy gruesa y resistente. Los capilares, en cambio, son de vital importancia, ya que en esto se va a producir el intercambio de nutrientes, electrolitos y hormonas entre los tejidos. Por ende, van a tener pequeñas fenestraciones que van a ayudar a ese proceso. Las vénulas van a recoger la sangre de los capilares. Estas se van a unir a venas mucho más grandes porque las venas son conductos para el transporte de sangre, desde las vénulas hasta el corazón. Las venas también son muy importantes, ya que estas cumplen una función de reservorio extra de sangre. Los volúmenes de sangre en los distintos componentes de la circulación. Como podemos observar en la imagen, el 84% corresponde a la circulación sistémica, el 64% a las venas, vénulas y senos venosos. En la circulación pulmonar y en el corazón tenemos el 16%. En las arterias el 13% y en las arteriolas y los capilares tan solo el 7%, lo que resulta un dato muy sorprendente, ya que es en los capilares en donde se realiza la función más importante de la circulación, que es el intercambio de nutrientes. Superficies transversales y velocidades del flujo sanguíneo. Como podemos observar en la tabla, la aorta tiene un 2,5 centímetros cuadrados de superficie transversal, mientras que las venas cavas 8 centímetros cuadrados, lo que nos indica que la superficie transversal de las venas es mucho mayor que el de las arterias, lo que nos explicaría la función que cumplen las venas de reservorio extra de sangre. Las presiones en las distintas porciones de la circulación. La presión media de la aorta es de 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio. La presión diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Como nosotros podemos ver aquí, esto va a decrecer, en donde decimos que la presión de los capilares sistémicos cerca de los extremos arteriolares es de 35 milímetros de mercurio, mientras que cerca de los extremos venosos es de tan solo 10 milímetros de mercurio.
Entonces, la presión media funcional de los lechos vasculares va a ser de 17 milímetros de mercurio. En el lado derecho de esta imagen nosotros tenemos los componentes de la circulación pulmonar, en donde la presión sistólica en las arterias pulmonares va a ser de 25 milímetros de mercurio, mientras que en su presión diastólica va a ser de 8 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar media es de 16 milímetros de mercurio y la presión en los capilares va a ser de 7 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos tres principios básicos para poder entender el funcionamiento que tiene la circulación. El primero es el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. Los tejidos activos necesitan obviamente un aporte mucho mayor en nutrientes. Entonces, decimos que el flujo sanguíneo va a depender de la necesidad de nutrientes que necesite el tejido. Sin embargo, hay componentes como es la microcirculación que se va a encargar de esto sin tener que alterar todo el flujo sanguíneo del organismo. El segundo es el gasto cardíaco, es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Tenemos señales nerviosas especiales para bombear cantidades necesarias del flujo sanguíneo. Entonces, como nosotros podemos ver en este gráfico, la frecuencia cardíaca por el volumen de los latidos por minuto es igual a el gasto cardíaco, es decir, que la misma cantidad de flujo sanguíneo va a corresponder a la misma cantidad de gasto cardíaco. El tercero es la regulación de la presión arterial, es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo y el control del gasto cardíaco. Entonces tenemos un sistema de control que nos va a ayudar a regular la presión arterial. Sin embargo, este punto en específico lo veremos mucho más adelante. Interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. El flujo sanguíneo va a estar determinado por dos factores muy importantes. El primero va a ser la diferencia de presiones que se encuentran en el extremo del vaso sanguíneo, a lo cual lo vamos a denominar gradiente de presión, que va a ser precisamente lo que empuja la sangre a través del vaso. Y el segundo va a ser los impedimentos que el flujo sanguíneo va a encontrar en el vaso, a lo que vamos a denominar resistencia vascular. Tenemos una fórmula que nos va a ayudar a calcular el flujo sanguíneo, conocida como ley de Ohm, en donde F va a ser el flujo sanguíneo. Esto es la diferencia de presiones, es decir, la presión 1 menos la presión 2, y R va a representar la resistencia vascular. Esta ley de Ohm es muy importante ya que es una de las fórmulas más utilizadas para obtener resultados aplicándolos en este tema del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo no es nada más que la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Entonces, este se puede expresar ya sea en mililitros por minuto, en litros por minuto e incluso puede llegar a expresarse en mililitros por segundo. El flujo sanguíneo de un adulto en reposo es de 5.000 milímetros sobre minuto. Lo importante de cómo se expresa el flujo sanguíneo en realidad es que debe estar en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Existen varios métodos para medir el flujo sanguíneo, en donde vamos a utilizar un dispositivo denominado flujómetro que nos va a permitir medir el flujo sanguíneo. Entonces, el flujómetro electromagnético es un dispositivo que nos va a permitir medir el flujo sanguíneo sin la necesidad de abrir el vaso. Se va a colocar un vaso sanguíneo entre polos de un imán y se van a colocar electrodos a cada lado del vaso sanguíneo. Entonces, cuando el flujo sanguíneo atraviesa el vaso, este va a generar un voltaje que va a ser registrado en un voltímetro. Otro método también conocido es el flujómetro ultrasónico Doppler. Entonces, este también se puede aplicar sin necesidad de abrir el vaso. Se van a colocar dos sensores y se va a enviar una señal de frecuencia conocida a través del líquido que va a impulsarse y va a producir un reflejo. Entonces, cuando este líquido cause la reflexión,
este obviamente se va a estar moviendo. Entonces va a retornar el impulso con un cambio y ese cambio de frecuencia va a ser proporcional a la velocidad del líquido. Entonces así también se puede medir el flujo sanguíneo. Este es más conocido como el efecto Doppler. Es que, por ejemplo, tenemos a una persona de pie y cuando escucha el pitido del tren, mientras más se acerca el tren, la persona va escuchando el pitido mucho más fuerte, mientras que cuando el tren pasa y se va alejando, el pitido se escucha mucho más débil. Lo mismo pasa con este método. El flujo de sangre laminar en los vasos. Cuando el flujo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso, se va a denominar flujo laminar o flujo aerodinámico. Es decir, el flujo se va a direccionar transversalmente. Sin embargo, hay situaciones en donde el flujo se vuelve un poco turbulento. Entonces, cuando la velocidad del flujo es demasiado grande o encontramos alguna obstrucción en nuestro vaso sanguíneo o la superficie del vaso es rugosa, este puede volverse turbulento o desordenado en lugar de aerodinámico. Entonces, el flujo turbulento no es más que el flujo que atraviesa a un vaso sanguíneo en dirección transversal y también en dirección longitudinal. Entonces, aquí se van a formar espirales denominados corrientes en torbellino. Estas corrientes en torbellino lo que van a hacer es tener una resistencia mucho mayor a la que tendría un flujo laminar o un flujo aerodinámico. ¿Por qué? Porque los torbellinos van a aumentar la fricción del flujo que se va a encontrar en el vaso, lo que va a impedir que éste pueda fluir de una forma aerodinámica. Y a continuación mi compañero les va a explicar acerca de los otros temas.